¿Has visto personas nostálgicas? Personas que piensan que los tiempos anteriores fueron mejores que los de hoy. Las canciones antiguas son mejores que las de ahora. Era más feliz antes que ahora. Cosas de esa naturaleza muestran muchas personas, pero lo que no se dan cuenta es que con el tiempo los seres humanos que están cerca de Dios necesariamente tienen que ser mejores hoy que ayer. De otro modo, ¿cómo es eso de que Cristo está impactando sus vidas? Job anhela a su vida anterior, la que por cierto jamás iba a volver. Pero hay algo que dice que es todo menos sabio. Increíblemente, después de dar un discurso magistral acerca de la sabiduría, dice algo muy desatinado. ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba? ¿Estoy leyendo lo que creo que estoy leyendo? Dios antes lo guardaba y lo cuidaba, estaba con él y lo protegía, ¿y ahora no? Días de aflicción. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción me han aprehendido. Job, capítulo 30, versículo 16. Quien nunca ha padecido alguna situación fuerte, no puede entender las agonías y quejas de quienes las están viviendo en carne propia. Si no has tenido una enfermedad o un accidente que te postre en cama por semanas, tal vez no entiendas el por qué tanto pesimismo en los dichos de quienes lo están sufriendo. Pero aun cuando no te haya tocado, es muy humano tener comprensión y empatía por quienes viven cierta calamidad. Sin embargo, hay que entender que el método de Dios para hacernos crecer es este. Dios en algún momento permite que lleguen contrariedades a nuestra vida y no queda más que navegar entre tales turbulencias. Job termina de responder a sus, entre comillas, amigos, dando una de las lecciones más grandes que la Biblia tiene acerca de la sabiduría, y dice, Job, capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Muy edificante, ¿no es cierto? Bueno, la sabiduría es algo que no nada más se enseña de dichos, es algo que se demuestra con hechos. Y muy pronto, Job mostraría cuánta de esa sabiduría le hacía falta. Solo basta leer los siguientes versículos para darnos una idea de la desesperación tan grande que estaba viviendo este varón de Dios. Job, capítulo 29, versículos 1 y 2. Y volvió Job a tomar su propósito y dijo, ¿quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba? ¿Has visto personas nostálgicas? Personas que piensan que los tiempos anteriores fueron mejores que los de hoy. Las canciones antiguas son mejores que las de ahora. Era más feliz antes que ahora. Cosas de esa naturaleza muestran muchas personas, pero lo que no se dan cuenta es que con el tiempo los seres humanos que están cerca de Dios necesariamente tienen que ser mejores hoy que ayer. De otro modo, ¿cómo es eso de que Cristo está impactando sus vidas? Job anhela a su vida anterior, la que por cierto jamás iba a volver. Pero hay algo que dice que es todo menos sabio. Increíblemente, después de dar un discurso magistral acerca de la sabiduría, dice algo muy desatinado. ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días que Dios me guardaba? ¿Estoy leyendo lo que creo que estoy leyendo? Dios antes lo guardaba y lo cuidaba, estaba con él y lo protegía, ¿y ahora no? Es cierto que esa molestísima sarna no lo dejaba ni dormir, y eso lo entiendo. No obstante, no fue él quien dijo hace muy pocos días a su esposa, Job capítulo 2, versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, también recibimos el bien de Dios, y el mal, ¿no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué diferente era ese Job de al principio de su calamidad al de este momento. Y si eso sorprende, Job no termina de quejarse. Job 29:5. Cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis hijos alrededor de mí. Hay algo que debo reconocer. Hasta que no vivamos algo que realmente pruebe nuestra fe, no entenderemos a fondo lo que significa tener sabiduría. Particularmente nosotros vivimos en un tiempo donde cualquier tipo de información está al alcance de nuestra mano de una manera bastante sencilla. Solo basta agarrar un celular o una computadora y buscar en el Google o en el buscador de tu preferencia, teclear lo que sea que estés buscando y de inmediato encontrarás un mundo de contenido de ese tema. Puedes conocer cómo le han hecho otros para resolver tal o cual cosa, y aún las cosas más cotidianas se presentan con soluciones bastante ingeniosas. Pero, como Dios lo está dejando bastante claro a Job, la verdadera sabiduría no es la que se estudia, es la que se vive en carne propia. Miren, por ejemplo, en medio de sus quejas, lo que Job está revelando de cómo pensaba antes de su tragedia.
Job 29, versículos 18 al 22. Y decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se corroboraba en mi mano. Oíanme y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Miren al varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren nada más sus aires de grandeza. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se corroboraba en mi mano. No hay que confundirnos. Era un hombre que hacía todo lo posible para agradar a Dios, pero también tenía sus errores y necesitaba primero notarlos y después corregirlos. ¿No somos así nosotros? Gente llena de errores y desaciertos, y necesitamos reconocer en qué fallamos. Como verán mis hermanos, Dios tiene una respuesta al por qué hace lo que hace. Jacob fue engañado por 20 años por su propio suegro para que entendiera qué fue lo que hizo cuando él mismo engañó a su hermano Esaú. José, por 20 años, coincidentemente igual que su padre, estuvo alejado de Jacob y su familia, comprendiendo poco a poco que su don de interpretar sueños no lo hacía mejor que sus hermanos. Moisés por 40 años apacentó las ovejas de su suegro para entender que pastorear un pueblo como lo hizo en ese inerme desierto necesita mucho entrenamiento y sabiduría que solo Dios puede dar. Y aquí Job necesitaba una fuerte aflicción para que le cayera el 20 de que necesitaba despojarse de una cierta arrogancia que lo perseguía en su vida. Tan sabio llegó a sentirse que incluso confiesa lo siguiente. Job 29:25. Calificaba yo el camino de ellos, y sentábame en cabecera, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela llorosos. En su cabeza se decía quién estaba haciendo mal y quién no. Los calificaba, y según él, siempre estaba bien. Ah, qué lecciones nos quiere dar Dios. No lo sabemos todo. No somos acertados en todo lo que decimos y calificamos. Nosotros mismos tenemos más alto concepto de nosotros que como debe de ser. Nuestra medida está cargada y nuestra balanza no está precisamente balanceada. Lo interesante es que, cuando estamos recibiendo la enseñanza de Dios que de manera tan práctica, si lo puedo decir de alguna manera, las cosas ya las vemos muy diferentes. Ya los comentarios nos llegan, ya las palabras comienzan a doler. Y por cierto, las quejas se vuelven más amargas. Job 30:1. Mas ahora los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara ponerlos con los perros de mi ganado. Si eso es verdad o no, ¿por qué ofender en todo caso? Eso es lo que precisamente tenía que aprender Job. Debía dejar de responder tan rápidamente como se dispara una metralleta y pensar un poco más las cosas. Job 30, versículos 7 y 8. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de las espinas, hijos débiles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Como dije, no hay necesidad de usar semejantes ofensas. ¿Qué crees que pasó cuando las cosas se voltearon? Ahora que Job estaba del lado oscuro del callejón, ¿cómo lo trataron? Recuerden que lo que siembran, eso mismo van a cosechar. Job 30, versículos 9 al 12. Y ahora yo soy su canción, y he sido hecho su refrán. Abomínenme, aléjanse de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató mi cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantaron los jóvenes, empujaron mis pies y sentaron contra mí las vías de su ruina. Etcétera, etcétera, etcétera. Mejor ya no sigo leyendo porque si no, no acabo. No es que Job mereciera todas esas calamidades. Solo digo que si él está revelando cómo trataba antes a las personas, está entendiendo por fin que no esperaría palabras bonitas de aquellos a quienes él trató duramente. Dios le estaba mostrando que no fue muy diferente a sus amigos juzgadores y que necesitaba aprender la gran lección de su vida. Dios es quien toma las grandes decisiones y tanto Él como nosotros debemos permanecer humildes ante su voluntad. Para eso, debía experimentar lo que en un principio mencioné en el versículo que tomé de referencia y por el cual titulé este mensaje. Job 30:16. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción me han aprehendido.
Desafortunadamente aquí Job todavía no se da cuenta que todo es para su bien. Todavía sus lágrimas son tan amargas que no puede ver la luz que Dios quiere mostrarle. Es más, está pensando que Dios no lo está oyendo. Job 30, versículos 19 al 23. Derribóme en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes. Preséntome, y no me atiendes. Hazte tornado cruel para mí. Con la fortaleza de tu mano me amenazas. Levantásteme, e hicísteme cabalgar sobre el viento, y disolviste mi sustancia. Porque yo conozco que me reduces a la muerte, y a la casa determinada a todo viviente. No, Job, no caigas en esa trampa. Es tu propia carne la que te hace decir esas barbaridades. Contemplemos con admiración la gran enseñanza de Dios para nuestras vidas. Miren a Job cómo llena el ambiente con palabras sin sabiduría y lo que nosotros podemos aprender para no caer en semejantes desatinos. Quiero terminar con este versículo, Job 30:27. Mis entrañas hierven y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. ¿Ya que Dios no ayuda cuando más lo necesitamos? En realidad, así como vemos todo lo que a Job le pasó, así ayuda. Sí, lo escuchaste bien. Así Dios ayuda. El hueso roto, después de sanar, es más fuerte. Las personas que mejor saben consolar son las que han pasado por horribles aflicciones y saben qué es experimentar un gran dolor. Son esas las personas quienes mejor saben qué hacer cuando alguien lo está viviendo. La sabiduría no solo se dice, se aprende viviéndola. Que Dios llene de bendiciones tu vida y que siempre te bendiga. Amén.